M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Alex Marroquín. Bienvenidos a un programa más de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Soy Alejandra Escobedo y a nombre de él te doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy decidimos salir pues un poquito del foro para adentrarnos pues a otro espacio más. Y es que el día de hoy tengo a un invitado directamente desde Panamá y también desde Nueva York. Más adelante nos va a contar un poquito de esto, pero en este día pues vamos a presentar a Alex Marroquín. Hola Alex, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con ustedes, Alejandra. Oye, muchísimas gracias por la invitación. Ya sabes que entre las agendas, los espacios, pues es como pudimos que empatar la agenda tanto tuya como la de nosotros y es un honor el que estés con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho por recibirnos también. Perfecto. Oye, Alex, platícame, antes de empezar con el tema de hoy, del día de hoy, platícame un poquito. ¿Quién es Alex Marroquín para conocer pues un poquito más de lo que haces, de lo que realizas? Platícame. Bueno, Alex Marroquín es una persona que está en constante reinvención. Por ahí unos 18 años en C-Suite o en posiciones ejecutivas de alto nivel en compañías grandes, desde multinacionales hasta familiares multilatinas, en el mundo tanto de food and bev como de insumos médicos. Pero por ahí bastante recientemente he estado incursionando muy de lleno en algo que me apasiona como parte de esta reinvención, que es juntas directivas de compañías de tecnología basadas en Estados Unidos. Oye, y que además también esto es muy importante, ¿no? Hoy en día utilizamos la inteligencia artificial, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y además también todo este uso de tecnologías, este modelo también de negocios a través de la tecnología. Alex, sabemos que andas viajando por todas partes, que andas en todos lados y que además también compartes pues parte de tu experiencia, lo que has realizado y con las nuevas tecnologías pues también has podido compartir todo esto con la gente también que te sigue, la gente que está pues adentrada a todo este mundo de los negocios. Pero platícame, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo lo has llevado el viajar, el compartir? Platícame. Pues mira, ha sido un poquito por gravedad. En mi trayectoria en C-Suite, yo ya estaba buscando hace un par de años un cambio hacia juntas directivas. Y comencé a estar en juntas directivas de compañías regulares. Cuando te digo regulares me refiero a que no son necesariamente tecnológicas. Y comencé a hacer la silla digital en las juntas directivas. ¿Qué es la silla digital? Es esa persona de negocios que entiende de una manera muy profunda cómo la tecnología puede ayudar para hacer crecer el negocio. Es eso. Ajá. Y cuando regresé, fui a Harvard a especializarme en fusiones y adquisiciones. Y cuando regresé, la red que hice en esta certificación en especial, en campus, de alguna manera comenzó a fructificar muy fuertemente en cuanto a buscarme para juntas directivas de los emprendedores que estaban conmigo en clase. Okay. Y estos emprendedores resulta que una buena parte de ellos eran emprendedores del mundo de la tecnología, específicamente la inteligencia artificial. Entonces terminé teniendo dos roles. Por un lado estaba haciendo la silla digital en empresas, por ejemplo, de food and bev, pero por otro lado estaba haciendo también la silla de negocios en las compañías que son 100% tecnológicas. Uno de los temas en las compañías tecnológicas es que generalmente son lideradas por la persona que desarrolló la idea, ese emprendedor que es experto en lo que hace y que conoce profundamente la tecnología. Y en el 100% de los casos, siempre le viene bien a este CEO una mano en su directiva del brazo de negocios. Muchas veces, muchas de estas startups se pierden en el mundo de los negocios, desde cómo fondearse hasta la dilución de sus participaciones, hasta ser despedidos de sus mismas compañías. Claro. Entonces, tener a un hombre de negocios con mucho colmillo dentro de tu directiva te ayuda mucho como tema. ¿Qué sería lo que influye, por ejemplo, en este caso, lo que tú decías, ¿no? Las personas emprendedoras son a veces las que terminan siendo despedidas. ¿Qué sería como lo que influye para que no pudiera pasar esto más adelante con alguna otra compañía? Oye, he visto de todo, pero muchas veces te diría yo que hay dos factores. Uno es de que las personas técnicas son genios en su gran mayoría. No conozco a ninguno que no haya tenido esa chispa de genialidad dentro de su perfil. Pero el mundo de los negocios no se trata de qué tan bueno eres. Se trata de qué problema resuelves. Y si esa manera de resolver es redituable, tiene una rentabilidad
y tiene la capacidad para escalar. Entonces, esas son 3 características. Resuelves un problema, es rentable y tiene capacidad para escalar. Okay. Cuando no tiene la respuesta a alguna de las 3, generalmente genera un problema que termina haciendo que la empresa se compre por muy poco dinero, que el CEO generalmente sea reemplazado, eso pasa muchas veces, y generalmente es por la sanidad de la compañía. Ajá. Y otras veces que desaparezca, la gran mayoría que desaparezca. 8 de cada 10 startups de tecnología hoy en día no logran llegar a la etapa de scale. ¿Y te ha pasado también dentro de tu experiencia el que a lo mejor los hayan despedido a estos emprendedores, por así decirlo, pero después sí hayan podido retomar el control de su empresa? Yo te diría que retomaron el control de sus vidas y de otras empresas. Tengo una muy buena experiencia con un amigo que no es que fue despedido, pero su participación fue diluida un montón. Okay. Pasó de ser el 100% propietario del tema a diluir y quedó con el 7%. Pero el 100% de lo que tenía costaba, si no estoy mal, era $500,000 y el 7% con el que terminó al final costó por ahí $2,5 billones. Wow. Entonces, es relativo, ¿no? Sí, claro. A veces es mejor hacerte un lado. A veces es mejor también porque da espacio para que estas personas sigan siendo innovadoras en otras áreas que también lo busquen. Y en este caso, este amigo lo hizo. Y de hecho, va por su tercer éxito. Que eso es increíble, ¿no? Sí. Ahora sí. Y tiene 38 años. En serio, súper joven. Y que además también, esta es una parte importante, porque los negocios también se combinan con la parte emocional, con la parte, y eso que tú estás mencionando de la parte del fracaso, viene la parte donde te retomas y vámonos. Yo no conozco a ninguno que no haya pasado por fracasos, y no fracasos cualquiera, duros. Muy buen amigo mío, que lo conocí en Harvard también, que llegó un momento donde él despidió a sus socios. Se endeudó con tarjeta de crédito hasta donde pudo para lograr pagar salarios, lograr llevar a su producto al MVP, que es el Minimum Viable Product. Y le tomó casi 8 años llegar ahí. Y llegó al punto de que no tenía nada. O sea, se quedó sin nada con tal de poder tener el producto. Vendió la empresa al menos en 25, según mis cálculos, no menos de $25 millones. Yo te diría que el fracaso no es un step, el fracaso es parte integral del éxito. Claro. Y en la medida que tú logras aprender de eso y logras que no te destruya, creo que los grandes hombres exitosos nos han enseñado que es realmente una parte integral del éxito. Oye, Alex, y además también mencionaste Harvard. Parte Sí. de tu experiencia, también has tenido aprendizajes pues de estas instituciones de élite, ¿no? Platícame, ¿cómo fue tu paso? Pues mira, Harvard y MIT realmente son instituciones que yo veneré desde niño. Y te lo digo como un niño que estudió en escuela pública en una ciudad como Ciudad de Guatemala, toda su vida. Y finalmente mi educación viene a partir de que el gobierno de alguna manera lograba darnos algo de dinero para desde el pasaje hasta los libros, hasta medias becas. Y pensar en una universidad de élite como MIT, como Harvard, especialmente en las áreas de negocios, era bien complicado. Era un tema prohibitivo, imposible. Y estando en C-suite levels, logré manejar, de alguna manera negociar que algunos de los bonos, no solo hacer los bonos en cash. Es algo que los bonos en algún momento los comencé a negociar como paquetes de educación de alto nivel. Esta educación no es barata. Y la educación ejecutiva de Harvard, por ejemplo, es una educación que ya no es la de pregrado, tampoco es un MBA, son educaciones ejecutivas. Entonces, tienen ciertas características. Las personas que van son altos ejecutivos, el network que haces es de alta calidad, los precios también son para ejecutivos porque son orientados a que los paguen las empresas. Por ende, son bastante altos. Y me esforcé mucho en lograr que estas posiciones, mis bonos fueran pagados así. De esa manera logré, yo tenía que hacerme un espacio ahí, pero eso solo es la entrada. Una vez estando en estas redes o en esto, hay que hacerlo bien y hay que demostrar que se puede. Y después de mucho esfuerzo, te diría yo que lo más importante de ahí, además de las clases brutales que hay, no hay nada como, por ejemplo, estar en una clase de fusiones y adquisiciones con el profesor Subramanian, que él te explica los casos de negocios, que te los podrían explicar el mismo caso en cualquier universidad del mundo, pero te lo explica el tipo que estuvo ahí, en la mesa. Entonces, cuando te explican el caso de por ejemplo, la adquisición de Twitter por Elon Musk, antes de convertirse en X, te lo cuenta como un caso de negocio de fusiones, te lo cuenta la persona que estaba en la mesa de negociación. Y eso tiene un valor increíble porque, aparte, el profesor Subramanian te lo dice de una manera muy humilde. Él te explica desde el fracaso y no hay mejor manera de aprender que esa. Claro. Dentro de ese contexto de esas universidades de élite, el segundo gran producto que es, además de la educación de alto nivel,
Ajá. son las redes. Yo diría que las redes son importantes. Son redes genuinas de gente, yo diría que de gente muy honesta, muy correcta, que tiene un why muy profundo. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y bueno, ya estamos de regreso en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos encuentran como M2 Capital y además también a través de las redes sociales de Juan Carlos Zamora, en Facebook, en Instagram y además también en TikTok, donde podrán encontrar pues todo el contenido que realiza él, además también de todos los eventos, seminarios que también estará brindando Juan Carlos Zamora. Pero bueno, el día de hoy tengo a un invitado, es Alex Marroquín, que en el bloque anterior pues ya nos estuvo platicando un poquito de su experiencia, de cómo pues ha ido en este camino de los negocios, parte también de las vivencias que pues han tenido, Alex. Pero antes del corte, yo te hice una pregunta muy interesante, ¿no? Un buen negociador, ¿qué necesita? ¿Qué es lo que hace diferente a un buen negociador en ese mundo tan amplio? Yo creo, tengo un par de ejemplos, mira, y hay varias cosas, no solo es una. Yo creo que un buen negociador se caracteriza por un par de cosas. Desde las cosas simples, ¿no? Un buen negociador lee la mesa. Leer la mesa es un tema bien sutil. Y te lo digo desde dos ángulos. El tema, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial está reemplazando cada vez más las tareas repetitivas y engorrosas de todas las áreas, incluyendo las áreas de I+D. Ahora, yo te diría que los especialistas de esta área estamos mucho más orientados a hacer las cosas sutiles que son humanos por el momento puede hacer. Leer la mesa es un tema. Cuando te digo leer la mesa es entender lo que no se dice. Y muchas veces yo te diría que cuando tú estás en una negociación de una mesa en donde hay alto riesgo en medio, hay cosas, por general hay un tema que se ignora, es qué es lo que le interesa a la contraparte. Normalmente no lo dices, salvo en situaciones muy específicas, pero normalmente no lo dices. Son las grandes incógnitas de las dos partes. Tú necesitas entender eso, necesitas descubrir en medio de la negociación. Cuando lo descubres es cuando es de una manera exitosa y a tiempo. Es cuando pasan esas compras geniales. Leer la mesa es un gran ánimo. Tú, leyendo la mesa, entiendes, por ejemplo, que no siempre el líder de la negociación es el que decide. Leyendo la mesa, tú entiendes, por ejemplo, cuando algo de lo que se dice es legal, está correcto, está de acuerdo con las reglas, pero también no le gusta. Leyendo la mesa, tú entiendes qué cosas hay de emoción metidas dentro de una negociación que podría ser solo es una gran característica. Y la otra, que la he visto en grandes negociaciones, es generar valor out of nothing. He visto ocasiones donde se ha generado valor entre las partes de una manera que nadie lo esperaba. Y cuando te digo eso se logra un ángulo de una negociación que favorece a las dos partes, desenreda un problema que existía y se hace de una manera innovadora, sacando valor de la nada. Eso que yo veo en la segunda cara. Sería como, sí, claro, que sería lo básico o lo que tendría un buen negociador. Y dentro de esto, pues, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que la inteligencia artificial ahora ya ha tomado un papel muy importante. Algunos han mencionado que la inteligencia artificial va a poder, pues, casi a ocupar el espacio de las personas. Pero en cuestiones de esto, ¿crees que la inteligencia artificial en algún momento juzga este trabajo de negociar? Que metamos toda esa información de saber me conviene, no me conviene, cuál es el riesgo, a su riesgo, para que sea. Mira,
Esa es posiblemente la pregunta que más me hacen, digamos, que la inteligencia artificial va a reemplazar los trabajos, mi trabajo, el trabajo de alguien. Y hay dos respuestas. La respuesta más políticamente correcta es depende. Pero la más sincera es probablemente sí. Y no necesariamente eso tiene que ser algo malo. Sí es algo que tienes que tomar acción. Entonces te doy un ejemplo. Yo actualmente, desde hace un par de años, utilizo un modelo. Desde que empecé hacía con Excel hace 10 años, hasta menos que he utilizado diagramadores y simuladores para entender qué pasaría así y evaluar más de una opción. Yo soy un ajedrecista empedernido y siempre me gusta en la mente generar 2 o 3 jugadas. Si yo sé que solo tengo una jugada en el tablero, yo ya perdí. La inteligencia artificial, no tienes idea, pero ese trabajo que yo hacía, yo diría que me hacía atractivo hacia mis empleadores hace 10 años, ahora no me reemplaza. Me he vuelto muy bueno en utilizar la inteligencia artificial para hacerlo más sencillo. Algo que me llevaba mucho tiempo y que generaba errores de un lado o de un lado. Ahora lo hago de una manera mucho más sencilla, simulando las situaciones. Desde cosas muy empíricas como contratos, la gestión de contratos, cambios, cuántos ángulos debo ver en una cláusula, en un SPA, una compra de acciones, hasta cosas mucho más técnicas como digital twins, por ejemplo, gemelos digitales, donde tú puedes simular qué pasa en una fábrica, y pones la fábrica por 50 años. Y eso te va a dar idea de qué va pasando, qué se va rompiendo, qué cosas necesitan reemplazarse, un escala. Sí hay oportunidad. Sí se va, yo diría que sí se va a evolucionar, no es que se va a evolucionar. Y va a hacer que nuestro trabajo sea menos, yo diría que menos trabajo repetitivo en hacer el modelo y en el number crunching. Y lo va a hacer mucho más sexy en el ángulo de que nos va a hacer, estamos especializados en esto, en especializarnos en lo que de verdad hace artístico, nuestro rol en el M&A, que no es 100% lo ve. Es un tema bien balanceado entre arte y ciencia. Entonces, leer la mesa, por ejemplo, que eso no lo va a ver pasar. Eso no cambia. Eso pasa en los años, pero son cuestiones que como personas sí podemos seguir manteniendo, ¿no? No solo manteniendo, yo diría que tomando ventaja y perfeccionando. Te doy una idea. Para mí, el tema de informarme del contexto, industrias, países, políticas, economías, instituciones, es vital. Y la manera en que se hacía hace 10 años era perteneciendo a muchas redes, teniendo mucha gente en contacto, Google Alerts, y de alguna manera había una cantidad de información. Si lo haces bien, te topas con una cantidad, con otro problema, que es tener una cantidad de información muy fuerte. Ahora no. Ahora, por ejemplo, yo tengo agentes dentro de mi ecosistema tecnológico personal que hacen ese trabajo por mí. Y yo, por ejemplo, tengo un daily digest de qué tengo que estar metiendo. Y, por ejemplo, parte del valor que yo le doy a las compañías de las cuales yo sirvo en las juntas directivas es ser alguien que identifica, toma ventaja, vierte señales y pide de mercado. Y eso, por ejemplo, se vuelve mucho más asequible de hacer ahora para mí con tecnología que inteligencia artificial que antes. Si me preguntas, ¿va a reemplazar mi trabajo? Que no, porque mis clientes me pagan por mí. Lo hace más sencillo, supremamente. Claro. Oye, Alex, y además también, ¿qué diferencia hay de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial generativa? Platícame de eso. Son dos conceptos bien interesantes de hablar, porque yo creo que la inteligencia artificial no yo creo, de hecho, existe desde los 40. Pero realmente el tema cambió en octubre del 2022, cuando la inteligencia artificial generativa apareció por primera vez en forma de todos los conceptos como ChatGPT. Es la primera versión al público que sale en octubre del 22. Y finalmente la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear un modelo que puede gestionar lo que se conoce como LLMs o Large Language Models, o modelos de lenguaje gigantescos. ¿Qué es lo que hace? Tiene la capacidad de poder expresarse en español, en inglés, en arameo, en lo que necesite para poder hablar con los datos que están dentro del modelo. Entonces, imagínate a la inteligencia artificial generativa como un puente entre la inteligencia artificial, entre ese montón de datos que existían en una nube. Ahora los tienes, ahora les puedes hablar, existe un puente que te traduce toda tu manera de expresar
con esos datos. Antes no existía. Entonces, sí, es antes y después esa actividad generativa, y lo que hoy está haciendo es abriendo una serie de posibilidades que estamos en una etapa súper temprana de descubrir hasta dónde va a ir. ¿Cómo lo ves tú proyectado a unos 10 años? Mucho, 10 años, de los siguientes 5, creo que 60% de trabajo, según un artículo de McKinsey de este año, para el próximo año, 2025, y creo que en 5 años vamos a llegar a un 60% de las actividades de la compañía siendo realizadas por inteligencia artificial. Básicamente todo el trabajo repetitivo, bookkeeping, todos los clerks, trabajos secretariales, que está siendo reemplazado y va a ser reemplazado por funciones cada vez más finas de una inteligencia artificial. Entonces, estamos casi a nada de un salto increíble al negocio. Sí, yo creo que el salto se dio en octubre de 2022. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos. Bienvenido a uno de los sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando el día de hoy. Muchas gracias. Además, también agradecemos el espacio que nos hacen aquí en Grupo Fórmula. Te invitamos para que nos sigas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. También ahí nos puedes seguir M2 Capital y además también puedes seguir a Juan Carlos Zamora en Facebook, Instagram y TikTok. Pero bueno, regresando al tema del día de hoy, Alex, de verdad es un honor el escucharte, el poder, pues, que compartas con nosotros y con toda la audiencia, pues, todas estas experiencias que te han llevado hasta donde estás, ¿no? Ya hablamos un poco más de la inteligencia artificial, de toda esta parte, pero yo también te pregunto, las nuevas tecnologías, ¿cómo se han podido adaptar como un modelo de negocio? Platícame esto, por favor. Las nuevas tecnologías están creando nuevos modelos de negocio. Yo diría que la dividiría en esos dos grandes rubros: tecnologías que son nuevas y que la misma tecnología es un modelo de negocio. Te doy un par de ejemplos de eso. Y las tecnologías que hacen mejores los modelos de negocio que existen. Mucho de mi rol es ahorita identificar cuál de las dos es para las compañías donde estoy. Y yo te diría que donde más dinero yo veo fluyendo, tanto a nivel de compras, adquisiciones, fusiones, fondeo, escalamiento de compañías, es en cómo la tecnología está haciendo que el modelo de negocio que existía antes sea ahora diferente. Y cuando te digo diferente, me refiero, y aquí quiero ser enfático, más rentable, es el número uno. Yo soy el principal escéptico de la tecnología, te diría cuando estoy sentado en una mesa directiva, porque para mí la tecnología por ser tecnología no te trae ningún beneficio. Trae el beneficio solo si hay un retorno en esa inversión. Entonces, exacto. cómo la tecnología está haciendo que modelos de negocio existentes cambien, yo diría que hay bastantes. Algunas de las compañías que represento están justamente haciendo eso. Te doy un ejemplo. AQX está cambiando la manera en que se ejerce el servicio al cliente. Ese ente tan importante para todas las compañías, todas lo necesitan, es cliente. Pero qué molesto es para, por ejemplo, cualquier cliente que llama a un teléfono de servicio, sea para quejarse, sea para comprar algo, sea para preguntar un detalle, que no te contesten, que no te entiendan, que no te den la respuesta que quieres. Claro.
60% de las personas que no le contestan en los primeros 40 segundos cuelgan el teléfono. Y cualquier cosa que te iban a decir, si era una venta, la perdiste, si era una queja, ya no pudiste resolverla y están ahora el triple enojados contigo, etc. AQX resuelve el tema, porque finalmente reemplaza a la voz humana con un algoritmo que 8.6 de cada 10 personas no saben que es un algoritmo con el que están hablando. Es un algoritmo que puedes interrumpir, puedes llevar la contraria, lo puedes tratar súper mal. Es alguien que nunca va a perder la compostura, siempre te va a ayudar y está configurado para ser empático. Ajá. Hoy, por ejemplo, ¿qué problema resuelve o qué job to be done está ahí? Es sencillo. Hoy los call centers, por ejemplo, es uno de los lugares donde seguramente muchos sueños de muchos profesionales van a morir. Es un lugar duro de estar. Generalmente es un entry level para cualquier profesional, pero hay un momento donde no es que quieras irte, es que necesitas irte de ahí. No puedo imaginarme yo escuchando quejas de clientes todos los días, lo que le hace a tu cabeza. ¿Quién terminará más estresado? Los que atienden, exactamente. Son los que terminan prácticamente al borde del estrés. Imagínate que a esa persona estresada y que está al borde de tirarse por la ventana le tires a tu activo más importante, que son tus clientes. Esto resuelve mucho. Aparte, hay que entrenar. Ese tema de entrenamiento es una curva que tan pronto terminas de entrenar a alguien de una manera correcta, ya pasó su ciclo de vida y ya se quiere. Entonces, ese es un trabajo, por ejemplo, que nadie quiere hacer. Y quiero remontarme aquí al tema de las naranjas en California en los años 20 y 30. Nadie quería recoger las naranjas. Finalmente hay una solución para ese tema en California, hay una solución ahora para eso que son algoritmos. ¿Qué quiere decir? Que estarán reemplazándose las posiciones de entry level para call centers. Sí, es un trabajo que hoy es muy difícil encontrar a la gente que se quiera hacer, que hable los idiomas, que domine el tema. Y se hace mucho más interesante para la gente que de verdad quiere trabajar en un call center, porque, por ejemplo, AQX lo que está haciendo, está cambiando ese modelo de negocio, haciéndolo 70% más rentable. Pues yo te digo a cualquiera de ustedes o cualquiera de los televidentes que su empresa podría ser 70% más rentable, es como el negocio de su vida, ¿no? Claro. Entonces, esa es una solución brutal, pero también es que para la gente que quiere entrar y trabajar, se vuelve atractivo porque se va a trabajar en una empresa tech-driven. ¿Y qué es tech-driven? Es que el talento realmente lo utiliza para cosas muy diferentes de una empresa normal. Las empresas que estamos adquiriendo, por ejemplo, las estamos moviendo y las estamos transformando para que ya no tengan, nosotros no tenemos clerks, por ejemplo, no tenemos bookkeeping, contadores rasos, ¿no? Ya no existe ese tema. Claro. Pero sí tenemos empleados que su labor es mucho más analítica. Entonces, si lo miras en una pirámide, hoy tu perfil profesional le toca hacer de todo, desde las cosas muy básicas en la pirámide, como hacer los Exceles, hacer las columnas, los reportes, el tema, y muy arriba, una muy pequeña fracción de tu trabajo se dedica al intelecto, a ese racional que solo tú puedes tener para resolver un problema. Hoy lo que se está haciendo es quitando esas capas inferiores de talacha, podemos decir, y finalmente utilizar el 100% de tu capacidad para esa parte de la pirámide que solo tú puedes hacer. Ajá. Oye, Alex, y por ejemplo, ¿cómo preparas a tu equipo como para hacer como este salto de ya apoyarse con la inteligencia artificial? ¿Cómo es que tú decides o cómo los vas preparando pues para este salto? Es difícil. Es un cambio de mindset. Y yo te diría que yo empiezo por escoger al equipo bien. Cuando te digo escoger al equipo bien hay un tipo de ejecutivo que nosotros buscamos en las compañías en las cuales adquirimos o que operamos o que volteamos. Y es ese ejecutivo que yo te diría que es el que siempre pregunta por qué o por qué no. Ese ejecutivo curioso. Que no es que sea, es bastante distinto al ejecutivo que está acostumbrado a trabajar en esa multinacional, que tiene todos los manuales para hacer de todo, que se rige por las reglas. Nosotros sí queremos al descontento. Al que cuestione, ¿no? Cuestiona. Exactamente. El que no sea como que el cuadrado, el soldadito, claro, el que le ordenas. Porque cuando a ese lo retas a ser curioso, se vuelve innovador. Al otro lo retas a ser curioso y lo sacas de su zona y se siente incómodo. Entonces, nosotros tratamos, y venía hablando con mi esposa en el vuelo de venida para acá, que ninguna de las compañías en las que estamos volteando y operando existe ya el rol de recursos humanos, por ejemplo. Ya no existe. Wow. Y pasamos de pasar a ese comisario, por ejemplo, que existe dentro del ecosistema de la oficina, a que los temas de liderazgo son gestionados por los líderes, que son los que los tienen que hacer. El tema de carrera lo tienen que gestionar los líderes. Y los temas
de reclutamiento, los temas muy de gestión de que diste una carta de trabajo y ese tipo de cosas son automatizados. Sí. El trabajo ahora, por ejemplo, para nosotros, más que de recursos humanos, es de gestión organizacional, que es bien diferente. Es como yo logro tener, por ejemplo, eso que me acabas de preguntar, ¿cómo logras tener al equipo correcto en el lugar correcto? ¿Cómo diseñamos las capacidades humanas futuras para lograr complementar la tecnología que estamos volteando? Entonces, escoger y una vez escoges ese equipo la manera de entrenarlos finalmente es retándolos a que sean curiosos. Y como no los podemos capacitar en inteligencia artificial, Claro. nadie te puede hoy capacitar en inteligencia artificial más allá de cierto nivel muy básico. ¿Por qué? Porque cambia cada 2 semanas. Entonces, cualquier cosa que aprendiste en IA en el mes pasado, posiblemente evolucionó. No es que te digo que sea obsoleto, pero evolucionó en las últimas 2 semanas. Entonces, lo que sí nosotros hacemos es que hemos encontrado la manera de retar para que siempre hayan, por ejemplo, ecosistemas donde la curiosidad es premiada, donde fallar, pero aprender del fallo es incluso celebrado. Y ahí te digo que más por ese lado va el tema de ir a agarrar este talento humano y voltear. Y de repente, dentro de tu equipo de trabajo, ¿no hay personas que sí se resistan como a este cambio? Que de repente digan, es que la verdad yo soy todavía de la vieja escuela y me resisto a saber que la inteligencia artificial pues ahora hace mi trabajo. Siempre hay, y siempre es importante respetar esa parte. Te diré, y aquí quiero ser categórico con esto. Nosotros no debemos ser categóricos con saber lo que está bien y lo que está mal. Yo prefiero ser curioso y prefiero liderar desde la curiosidad y la duda para resolver los problemas que desde ser categórico y decir, esta es la solución. Entonces, generalmente cuando alguien está en contra, procuro escuchar. Y te soy sincero, más frecuente que no frecuente, hay una razón debajo de eso que uno tiene que entender para poder de verdad decir, es alguien que está en contra del cambio. Muchas veces no Claro. pasa, muchas veces te están tratando de decir, no te has dado cuenta de que este problema no lo está resolviendo. Y eso es bien importante para el cliente. Yo diría que la gran mayoría de situaciones, cada vez que me encuentro a alguien resistente al cambio, valoro mucho el tema y trato de que los gerentes que están a cargo no vayan simplemente a amontonarlo y a singularizarlo fuera del grupo, sino que entiendan qué nos está diciendo. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Ya estamos llegando a la parte final de este programa muy interesante donde estamos hablando de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial como una oportunidad de negocio, porque muchas empresas ya están también adaptándose a este gran cambio. A veces dicen que la tecnología nos va a rebasar, pero no puede ser así. Vamos a verlo de una manera muy particular del cómo podemos ir mejor guiándonos, ¿no? Apoyándonos con estas nuevas tecnologías. Y es por eso que el día de hoy, pues, Alex Marroquín nos está acompañando. Les recuerdo nuevamente seguir las redes sociales de M2 Capital y además también las redes sociales de Juan Carlos Zamora. Alex, es bien interesante todo el tema que estamos hablando el día de hoy, todo lo que nos has compartido y compartido también con la audiencia, porque es una buena oportunidad, por ejemplo, para los microempresarios, ¿no? Para pymes también, que van empezando con todo este cambio y que además también necesitan como nuevas oportunidades de mejorar, ¿no? Hay una gran diferencia entre la vieja escuela, lo que mencionábamos, y las tecnologías. Tú, por ejemplo, ¿cómo has podido empatar el que en algunas compañías a lo mejor tengan todavía como que ideas un poco de antes? Puede ser.
y cómo has empatado el poder imponer, o cómo se puede decir, el poder compartir esas nuevas ideas del uso de nuevas tecnologías. Dos maneras. Si estás adentro de la compañía, tienes que influir más que imponer. Y gracias a Dios no me ha tocado en ninguna donde no se haya podido. Yo creo que todas las compañías donde he estado han tenido esa apertura a escuchar. Escuchar esas señales sutiles del mercado donde sienten que algo se está moviendo. Se escuchan piedras y se escucha el río. Y han tomado decisiones buenas y hemos hecho transformaciones digitales importantes. Pero yo diría que para el otro lado, cuando estás afuera de esas compañías, es una gran oportunidad. Uno de los temas más importantes para las pymes ahorita es de que, a diferencia de una pyme hace 15 años, que para empezar a competir con un grande era imposible muchas veces, porque las barreras de entrada al modelo de negocio de la empresa grande eran muy marcadas. Una de las barreras de entrada más grandes para competir con negocios grandes generalmente era la tecnología. Y soy bien enfático en el era. Eso lo cambió. Hay un par de tecnologías que cambiaron ese tema. Una de ellas es la nube. Esa respuesta tiene dos ángulos. Uno, si estás adentro de una compañía vieja escuela, tienes una oportunidad genial ¿sabes? No para imponerte, diría yo, pero sí para influenciar. Tienes la oportunidad de ser trascendental en la compañía porque finalmente tienes ese chance de transformar algo de una manera dramática. Cuando digo dramática es que lo ven los empleados, los clientes, los accionistas, todos. Y gracias a Dios nunca me ha tocado estar en una donde no se haya podido. Todas han estado escuchando bien las señales del mercado. Afortunadamente. Sí. Yo creo que el rol está más en uno de influenciador, de lograr hacer el que pase. No hay tal cosa como una compañía que no quiera hacer dinero. ¿Entiendes? Sí hay gente que no logra convencer de que hay una manera de hacer dinero aquí está ahí y no la está explorando. Entonces yo diría que más está del lado de nosotros como influenciadores. Ahora, si estás afuera de la compañía, es una tremenda oportunidad, porque las barreras de entrada a competir en una pyme, para que compita esa pyme con una compañía grande, generalmente esas barreras de entrada eran tecnológicas. Entonces te doy una idea, hace 15 años, poder tener capacidad de cómputo para tener un servicio tecnológico, una fintech, o una compañía que se basara en dar un servicio tecnológico. Te doy un ejemplo, cualquier plataforma de pedidos en línea. Claro. Para poder competir tenía que tener lo que nosotros en IT le llamamos el fierro. El fierro son servidores, switches, infraestructura de tecnología y comunicaciones, que podían costarte desde los 50,000 hasta, you name it. Y eso hacía que tu inversión empezara por ahí. Hoy no. Desde que la nube inició, te digo que no es de que la nube inició, desde que la nube comenzó a madurar y sus costos comenzaron a bajar, lo hace accesible. Entonces hoy si necesitas una capacidad de cómputo brutal, por ejemplo, para hacer un servicio digital 100%, no necesitas un montón de empleados. Hay muchas cosas que hoy las puedes hacer en línea con servicios que están disponibles. Y la inversión en tecnología es sumamente eficiente. Tú agarras cualquiera de esos servicios de nube de las compañías grandes como Microsoft, como AWS de Amazon, y tienes un servicio de nube con capacidad de cómputo que lo pagas por mes. Increíble, exacto. El bendito SaaS o Software as a Service. Y en este caso es una estructura como servicio. Y pagas una mensualidad y el día que ya no quieres pagar, o el día que quieres cerrar, o el día que quieres cambiar, dejas de pagar, o el día que quieres escalar, pagas más y tienes el doble de capacidad de cómputo, que cuando tienes el fierro no lo puedes hacer, tienes que cambiar de fierro. Eso hace que esas barreras cambien para las pymes. Y eso hizo que el juego cambiara. Entonces yo te soy sincero, si tú eres una pyme hoy, este es el mejor momento para entrar a competir. Hoy esas barreras están abajo. Y puedes estar pensándolo, puedes estar dándole vueltas a esa idea que quieres hacer, desde una app hasta un servicio que sea físico, humano, pero que esté de alguna manera impulsado con tecnología. Esa barrera está abajo. Y por favor, múdate al 2024, deja de pensar que eso es algo difícil de hacer. Asesórate, y muchas veces yo participo en muchas organizaciones donde somos mentores gratuitos. Y no es difícil acceder al conocimiento de cómo entrar. Y si eres una compañía grande que está pensando si el tema va a pasar o no, eso ya pasó. La revolución digital pasó, el Generative AI, como me preguntaste hace un rato, ya es parte de nuestra vida. Y ya no dejó de ser una señal sutil del mercado. Es una señal clara de que hay un movimiento. El movimiento hizo una reorganización de cómo los jugadores obtienen valor del mercado. Y eso es el corazón de esta revolución. Yo diría que ese es el eje con el cual yo me moví de ser ejecutivo a ser ahora, incluso soy miembro fundador de uno de los ecosistemas de startups, de aceleración de startups más importantes de Latinoamérica, que se llama Latam AI Hub.
Y nuestro objetivo es agarrar a esas personas que tienen esa idea, pero que no saben qué otras cosas ponerlos dentro de un funnel que va desde darles la arquitectura, lugar donde sentarse, hasta la gente que los asesore en los determinados elementos que necesitan, Claro. para que al final de ese embudo logren salir empresas que puedan cambiar la manera en que hoy hacemos las cosas. Exacto, porque el intelecto ahí está, como tú lo Ahí. mencionabas, está ahí, pero sí necesita el guiarse, el acompañarlos, el saber por dónde puedes utilizar ese intelecto, ¿no? Que es Así lo es. que prácticamente pues tú haces también, ¿no? Así es. Oye, y además también, por ejemplo, para los líderes empresariales, ¿qué desafíos, qué nuevas oportunidades hay para ellos en estos próximos años? Mira, hay una gran oportunidad que he estado siendo evangelizador mucho tiempo de este tema, sobre todo para el mundo del capital. Parte de mi trabajo es trabajar para Atlas HQ, que es un venture capital dedicado a tech. Y yo te soy sincero, desde mi perspectiva como ejecutivo de compañías grandes también, hay una manera en que nosotros innovamos dentro de las compañías grandes. Y nosotros nos engañamos cuando decimos que estamos innovando, que es innovación incremental, como bien lo decía Clay Christensen en Harvard. Innovación incremental es, tú haces salsas, ahora haces una salsa de otro sabor, técnicamente es una innovación. Y esa es una innovación, pero realmente es incremental, es hacer más de lo que haces de una manera ligeramente distinta. Cuando yo me refiero a la innovación que está a la puerta de la esquina, más cerca que nunca, es esa innovación disruptiva. Es hacer algo que antes no hacías. Te doy un ejemplo. Las carteras digitales o el digital wallet está cambiando la manera en que los bancos manejan el dinero. Descentralizan la necesidad histórica bancaria que ha habido para acceder a dinero, para intercambiar fondos. Y está habiendo un montón de vacíos en el mercado del capital, por eso. Entonces, hace muy poquito hay una muy buena historia de uno de los bancos más importantes de Brasil que hizo algo interesante. Sí. La CEO de este banco en Brasil formó Nubank, invirtió. Ellos tenían su área de capital de inversión y lo que hizo fue moverse a algo que está poniéndose muy de moda, un corporate venture capital. Este corporate venture capital, imagínate, es un venture capital, pero adentro de una compañía que ya existe. A diferencia de los otros venture capital que son y nacen y mueren como venture capital, que son básicamente un fondo de dinero para invertir. ¿Sí? Esos son fondos de dinero que están en compañías que ya tienen productos y servicios. Y dentro de ese banco fundó este venture capital con $200 millones, que para ellos no voy a hacer nada, pero no me refiero, la cifra no es relevante. Lo que hicieron con este capital fue ver qué había en el mercado y portarse de verdad como PEs o como VCs diciendo, quiero ver a emprendedores. ¿Qué compañía podemos comprar? Y se compraron nada más y nada menos que una de las compañías más importantes de Digital Wallet que ahorita está moviendo $8 billones en Sudamérica y tiene la capacidad para mover $800 millones hacia el mundo. Es completamente internacional, completamente descentralizada, está dentro del mundo de blockchain y para mí eso es una innovación de verdad. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿qué cosas nuevas hay para las compañías que existen hoy? Les dejo esta tarea. Corporate Venture Capital, CVC. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Estamos pues llegando a la parte final, ya desafortunadamente se nos agotó el tiempo, pero te agradezco de verdad enormemente el que hayas estado con nosotros, el que te hayas tomado pues este espacio para que pues compartas toda esta información de valor para toda nuestra audiencia. Genial. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales dónde te podemos encontrar? Alex Marroquín Oficial en todas las redes sociales, incluyendo LinkedIn, y por ahí pues van a encontrar. Perfecto, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy. Soy Alejandra Escobedo y nos vemos hasta la próxima.